Hola, hola. Para esta semana vamos a hacer lo que es el tema de cinética con lo que sería la segunda ley de Newton. En este caso tenemos lo que sería el ejercicio, el primer ejercicio, que me dice que tenemos una cuerda en el punto B que eh, se revienta en un determinado momento y me dice que determine las reacciones horizontales y verticales apenas esto sucede en el punto A y la aceleración angular de toda la viga de 120 kilogramos y me dice que tratemos a la viga como una biela o una barra. Entonces, en este tipo de ejercicio, ¿qué debemos de hacer de primero? Entonces, lo que primero vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. Vemos que en este punto es donde él va a pivotear. Si yo corto esta cuerda acá, entonces la viga, como este es el centro de gravedad y aquí me están haciendo una fuerza, entonces esta viga lo que va a hacer es girar. Corto y esta viga va a girar en este sentido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener eh, el centro de gravedad de la barra. Y en cómo va a girar en este sentido, entonces para acá vamos a tener una aceleración normal y hacia abajo vamos a tener una aceleración tangencial. Entonces me están preguntando estas dos aceleraciones, también las reacciones. Entonces lo que vamos a hacer primero es, eh, podemos determinar lo que son los pesos de acá y después vamos a iniciar con lo que sería la inercia. Entonces, una vez con la inercia, recordemos que este tema nos habla de que la sumatoria de momentos va a ser igual a la inercia del cuerpo, en este caso el cuerpo A, por la aceleración angular. Entonces, en este caso, lo que queremos averiguar es la inercia de primero para poder luego con una sumatoria de momentos y una sumatoria de fuerzas determinar esta aceleración. Entonces vamos a hacer eso, vamos a iniciar determinando lo que serían estas componentes y haciendo una sumatoria de la inercia de este cuerpo. Entonces en este caso primero vamos a colocar lo que sería la fuerza que está afectando en este punto E, que en este caso sería el peso por la gravedad. Entonces tendríamos 120 kilogramos por 9,81, que esto sería la gravedad. Entonces aquí tengo una fuerza de 120 por 9,81 me daría 1177 newtons. Entonces ya tenemos aquí las dos fuerzas que actúan en los dos puntos de la viga. Entonces vamos a determinar la inercia de lo que sería todo el conjunto de la barra. Entonces, ¿qué tenemos como inercia? ¿Qué nos dice la fórmula de inercia para una barra? Entonces, la inercia nos dice que sería un doceavo por la masa por el largo al cuadrado. Tendríamos una masa de 120 kilogramos, un largo de 4 metros, esto lo elevamos al cuadrado y veamos aquí, le sumamos la masa por la longitud al cuadrado. ¿Por qué le vamos a sumar esta parte? Porque vemos que está pivoteando en este punto. Entonces, si él cayera recto, si él cayera recto y no estuviera pivoteando en este punto, tomaríamos solo en cuenta un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. En este caso, vemos que está desplazado el punto donde va a girar. Entonces le vamos a sumar la masa 120 por la longitud 4 al cuadrado. Esta inercia nos va a dar que es de 640 kilogramos por metro al cuadrado. Ya tenemos la inercia. Ahora, ¿qué podemos hacer con la inercia?
Entonces, aplicando esta sumatoria de momentos, podríamos dejar como incógnita y simplificar. Entonces vamos a hacer que la sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar primero la sumatoria de momentos. ¿Qué momentos tenemos? En este punto tendríamos una fuerza de 800 newtons, serían 800 por la distancia, 4 metros. Vemos que este momento de 800 es un momento positivo. El momento de 120 por 9.81 también sería positivo. Entonces lo vamos a sumar 120 por 9.81 por una distancia de 2 metros. Vemos que al punto donde estamos haciendo el momento hay 2 metros. Y eso lo vamos a igualar a la inercia por la aceleración angular. Ya tenemos la inercia, que serían 640 kilogramos por metro cuadrado, y dejaríamos la aceleración como una incógnita. Entonces, ¿qué podemos? Vemos que tenemos una ecuación y una sola incógnita, que sería la aceleración angular. Entonces, en este caso podemos resolver para la aceleración. Entonces yo digo en este caso que la aceleración va a ser igual a 8.68 radianes entre segundo al cuadrado. Entonces ya ahí tendríamos la aceleración angular de la barra. Entonces ya con esta aceleración podríamos hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces yo voy a hacer que la sumatoria de fuerzas en el sentido normal va a ser igual a la masa por la aceleración en su sentido normal. Normal, refiérase a sentido de X, porque habíamos dicho que la normal iría en este sentido y la tangencial va a ir en el sentido Y. Entonces, ¿qué fuerzas tendríamos en X? En X no tendríamos ninguna fuerza. Vemos que tampoco tenemos aceleración. Por lo tanto, todo este término me va a dar 0. Ahora, podemos hacer una sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en el sentido tangencial. Y vamos a decir que va a ser igual a la masa por la aceleración en el sentido tangencial. Ahora, ¿qué tenemos en sentido Y? Vamos a tener una fuerza de 800, la otra fuerza que sería 120 por 9.81 y todo lo que sería la masa por la aceleración normal. Entonces vamos a ir sustituyendo. Entonces tendríamos la fuerza de 800 por los 120 por 9,81 más una aceleración tangencial. Esta es la reacción AT, no es la aceleración. Esta es la reacción que tenemos en este sentido. Sería la reacción de A en sentido Y o en sentido tangencial. Sería lo mismo. Y esto lo vamos a igualar a la masa de 120 por la aceleración tangencial. Entonces esta aceleración sería la aceleración de 2. ¿Por qué 2? Porque es la distancia que yo tengo de radio desde el punto A hasta el punto del centro de la gravedad. Vemos que en este punto la aceleración tangencial va a ser la aceleración angular por el radio. Entonces yo de radio tengo un 2 y tendría la aceleración angular. Entonces el 2 lo voy a multiplicar por la aceleración angular, que ya la encontramos, que sería 8,68
y ahí tendríamos una incógnita y una ecuación para poder resolver la reacción en A. Entonces tenemos que la reacción en A, resolviendo con la calculadora o algún sistema de computación, tendríamos que esta reacción tangencial, sí, o en sentido Y, sería de 105.8 newtons. Esto se redondearía a 106, pero igual lo podemos dejar así. Entonces, recapitulando un poco, vea que lo que me dice el capítulo es aplicar esta fórmula, y entonces empezamos con lo que sería determinar la inercia del sistema o de la barra, que lo hicimos mediante la fórmula. Después hicimos la sumatoria de fuerzas con las distancias respectivas para obtener los momentos, y de ahí poder determinar la aceleración angular. Ya con la aceleración angular simplemente aplicamos las fórmulas de la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces vemos que la aceleración normal no tendríamos, porque este sistema no se mueve en un sentido X, solo se mueve en un sentido Y. Entonces por eso es que en este sentido normal es 0. Y de acá despejamos lo que sería la reacción en A. Y de esta sumatoria de fuerzas obtenemos esta reacción.